Muchas gracias por continuar con nosotros y sobre todo, bueno, para poner muchísima atención a lo que Carlos Ramírez Fuentes nos está compartiendo de este análisis de riesgos políticos de Integralia Consultores. Y Carlos, nos quedamos justamente en esta vertiente del eventual impacto que hay de estos riesgos también en el ámbito económico. Uno de ellos justamente se empezó a discutir el día de ayer en estos foros, en este Parlamento abierto sobre la reforma energética que incluye el sector eléctrico y que incluye también a petróleo. ¿Cómo va a caminar esto desde el punto de vista de ustedes, Carlos? Mira, Raimundo, esta reforma es probablemente la más importante que ha discutido el Congreso mexicano en mucho tiempo, pero por malas razones. Es decir, es una reforma regresiva, es una reforma que nos regresaría a un mundo que ya no existe, de donde venimos, por cierto, a un mundo donde las empresas del Estado, en este caso la Comisión Federal de Electricidad, tendrían el monopolio prácticamente absoluto de las decisiones y del control del sector eléctrico, que ha tomado básicamente 3 décadas ir construyendo un mercado eléctrico y que se acentuó ciertamente con la reforma del 2013 de la administración anterior. Desde nuestra óptica, por supuesto, puesta la vista en lo que esto puede impactar a las empresas, esta es una reforma peligrosísima, una reforma que puede verdaderamente cambiar el rumbo del país para las próximas décadas y que puede comprometer de alguna u otra manera nuestro crecimiento potencial para mucho tiempo hacia adelante y por tanto su relevancia, su importancia, Raimundo. Nuestra percepción es de que Morena no le va a alcanzar para sacarla. No tiene los votos para llegar a esa mayoría constitucional, pero va a hacer todo lo posible por lograrlo. Y eso nos mete en un periodo de incertidumbre que nosotros creemos se puede prolongar bien entrado tal vez hasta el otoño de este año. Por tanto, son meses de incertidumbre, porque lo que va a ocurrir es, termina el Parlamento abierto, viene la discusión, digamos, de cuándo se va a llevar a cabo la votación. El PRI ha dicho que no va a votar antes de las elecciones, vendrán las elecciones y tal vez nos iremos a septiembre. Nuestra percepción es de que esto va a generar incertidumbre y vamos a vivir ahora sí que en riesgo durante todo el año respecto a la posibilidad de aprobación de esta iniciativa. Válgame Dios. Carlos, en este hilo conductor que estamos pasando sobre la evaluación de riesgos de Integralia Consultores, el número de responsabilidades, facultades y presupuesto que se ha asignado a las Fuerzas Armadas no es una percepción, está totalmente a la vista el que vemos justamente que muchas de las responsabilidades y facultades civiles han pasado al ámbito castrense. En ese sentido, ¿vamos a seguir caminando así? La ruta está trazada, Raimundo. El presidente de la República ha decidido entregar una serie de actividades que nunca, ningún presidente reciente, y estoy hablando reciente en las últimas 7 décadas, se había atrevido siquiera a pensar o imaginar un escenario en donde el ejército, los militares, estarían construyendo aeropuertos, trenes, sucursales de bancos, control de las aduanas, entre muchas otras. Inimaginable, Raimundo, hace apenas algunos años esta situación y por supuesto para muchos quienes apoyaron en su momento al presidente López Obrador ha resultado, vamos a decirlo así, altamente sorpresivo esta circunstancia. Pero estaba muy clara la línea que seguiría el presidente. La verdad es que no sé por qué ha sorprendido tanto, si estaba bastante marcado. Pero bueno, dejémoslo ahí. Creemos que va a seguir, Raymond. Creemos que va a seguir, que esta necesidad de recurrir al ejército proviene de una visión presidencial en 2 sentidos. Uno, de la necesidad de hacer las cosas rápido porque se le acaba el tiempo al presidente. Y 2, en la necesidad de tener que brincarse las reglas tradicionales de licitaciones y cosas que
sin lugar a dudas alentan los procesos, pero que le dan mucho más transparencia y certeza a los procesos. Hoy lo que tenemos es plena opacidad, no tenemos ninguna manera de saber qué está pasando con los recursos que maneja nuestras Fuerzas Armadas y desgraciadamente pensamos que esta tendencia va a seguir así conforme se acerque el sexenio, Caray. el fin Carlos, de sexenio. sí, Carlos, sin duda que la tentación del gasto social, pues empezó desde el primer año de gobierno de Andrés Manuel López, pero ha sido cubierto este tremendo incremento en el gasto, pues ya sabes, con la desaparición de fideicomisos, reducción de gasto, ramos administrativos, ¿hasta dónde van a aguantar las finanzas públicas, Carlos? Mira, hay que decirlo también, el presidente de la República ha respetado una promesa que hizo y que ciertamente ha sido importante para la estabilidad macroeconómica del país. No ha recurrido, vamos a llamar, al endeudamiento en exceso. Sí ha habido un crecimiento del endeudamiento, pero no ha recurrido al endeudamiento para fondear sus programas sociales. Y básicamente lo que ha hecho es que ha compensado ese incremento en el gasto social y en sus proyectos de infraestructura a través del uso de recursos que estaban desde el sexenio pasado en pequeñas alcancías, digamos, para emergencias. Ya rompió la alcancía, ya no hay alcancía y básicamente estamos llegando a un punto en donde hay crecientes presiones del gasto y por otro lado los ingresos parecen estar relativamente estancados. Nosotros lo que pensamos es que esa circunstancia se va a acentuar en el 2022. Se van a fragilizar las finanzas públicas. No es que vayan a salirse fuera de control, pero se van a fragilizar aún más, Ray, y estamos viéndolo también como un elemento a considerar en este año. Carlos, finalmente, el último por mi parte, pero hay mucho en este documento, es que tiene que ver con uno de los pilares económicos fundamentales, que es el Banco de México, que tanto la inexperiencia y además la cantidad de cargos que han estado bajo la propuesta de esta administración como miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México, ¿ves tú que pesarían las decisiones fundamentales en un ámbito, como sabemos, obviamente de mucha inflación y también de otras decisiones que el Banco de México toma cotidianamente? Mira, Raimundo, Victoria Rodríguez Ceja, la nueva gobernadora del Banco de México, nos merece todo el respeto. Es una funcionaria pública con una trayectoria respetable y ciertamente una persona joven que ha logrado, digamos, crecer profesionalmente. Sin embargo, nuestro punto con respecto al Banco de México es que ella llega a tomar las riendas de una institución en un momento muy delicado, por dos razones. Una, bueno, por supuesto porque no tiene la experiencia en el manejo de los temas monetarios, financieros, no la tiene, simple y llanamente. Y esa no se adquiere de un día para otro, Raimundo. Se adquiere con años de trabajo y con años de experiencia, y con años de, como todos, nuestra experiencia a lo largo de nuestra vida profesional la vamos adquiriendo con el tiempo. Pero llega en un momento muy delicado por dos razones. Uno, con la inflación más alta en 20 años en el país y sin señales claras de que esta vaya a descender de manera clara durante los primeros 6 meses del año. Y por tanto va a ser un entorno inflacionario importante con retos y con riesgos. Segundo, inicia el ciclo de normalización monetaria en los Estados Unidos. Van a empezar a subir las tasas de interés allá y por tanto nuestro Banco Central va a tener que responder. Si ese ciclo de normalización, por la razón que sea, se descompone un poquito, va a haber enorme volatilidad en los mercados financieros y vamos a tener a una gobernadora que ciertamente va a estar en su curva de aprendizaje, inevitable, como la curva de aprendizaje de cualquiera en cualquier trabajo nuevo. Pero aquí hay que poner en consideración que se trata del Banco de México. Sí. Entonces, sí lo vemos ciertamente como un riesgo adicional a considerar. Esperemos que tenga éxito por el bien de todos, pero no podemos negar y obviar que ese riesgo ahí está presente. Sí.
Caray, Carlos, sin duda que la generosidad de tus conocimientos de Integralia Consultores para Cuentas Claras, que más quisiéramos extender esto por más tiempo, pero la verdad es de que recomiendo mucho a nuestra audiencia, sigamos a Carlos Ramírez Fuentes en su cuenta de Twitter, en sus redes sociales, porque estamos al día contigo, Carlos, y sobre todo en un año, como se advirtió en este documento, de incertidumbre y de factores que no podemos controlar, pero sí podemos estar muy bien informados contigo. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Raimundo. Muy buenas noches. Gracias por la oportunidad. Hasta luego. Muy agradecido. Bueno, pues antes de ir a un breve corte y regresar con esta interesantísima conversación que hemos tenido con nuestros invitados, ahora les recuerdo nuestras redes sociales de AMX Noticias para que nos siga en Facebook y en Twitter, @AMX Noticias y @Raimundo Tenorio. Y además traiga usted papel y lápiz porque vamos a hablar sobre créditos hipotecarios. Estás viendo Cuentas Claras con Raimundo Tenorio.